Y en esta media hora vamos a compartir cierre de edición. Hoy hay una mesa con mayoría de mujeres, quiero decir. Me gusta también esta mesa. Nazarena del Magno. Al revés, voy a empezar por acá, por Carmela Bárbaro. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Buenas noches. Osvaldo Quiroga, ¿cómo le va? Bendito yo soy. Este es el orden establecido. La señorita Nazarena del Magno, que ya venía en el aire. ¿Cómo estás, Nasa? Gracias por quedarte. Por favor, porque tenemos varios temas y que tienen que ver con economía también, ¿no? Dentro de los temas más importantes que ha dejado esta jornada. Pero vamos a arrancar con el primer informe que tiene que ver con ese tuit de Aníbal Fernández que generó la polémica. Una publicación del dibujante criticando precisamente la política social del gobierno. La publicación de Nick: regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo. Y Aníbal respondió, la verdad, de una manera desafortunada. ¿Por qué? Porque hizo referencia a la escuela a la que asisten las hijas del dibujante. Muchas escuelas y colegios de la ciudad reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela Colegio Hort. ¿La conoces? Sí que la conoces. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, la garantizo. Repito, ¿la conoces? El expresidente de la Nación, a través de un extenso hilo de tuits, en donde hace referencia precisamente a este debate. Todos somos Nick. Lo que te puedo decir es que cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable. Cuando la discusión va a lo personal, no ayuda a la política. Así que yo te digo lo que hago yo. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo, trato de no caer en la personalización, que es una tentación que a veces en el debate público y mucho más en las redes sociales tenemos todos. Y si a veces sucede eso, trato de salir rápido de ahí porque no creo que ayude a la política. Lo que dijo el ministro Aníbal Fernández fue muy desafortunado, digamos, muy desafortunado. Y nos quedamos con las disculpas públicas que pidió el ministro. Es de caballeros pedir disculpas. Yo no creo que sea un signo de la debilidad la disculpa. Si no buscaba ni lesionar ni agravar, nunca hago esas cosas, mucho menos un hijo. Para mí las casas de los hijos y las esposas son templos, Bueno, un resumen de lo que se escuchó, vio con respecto a este tema. Yo creo que cuando alguien asume el rol de ministro o un rol en la función pública, tiene que repensar, obviamente, ¿no? La presencia... Pensé que ibas a decir, tiene que dejar el teléfono. Y iba más o menos el teléfono. No quería que me digan que quiero censurar, pero tendré que dejar las redes un poco, ¿no? Porque hay que tomar noción, claro, que uno ya no es un ciudadano más que puede discutir mano a mano con otro. Uno está en un lugar de poder, desde el cual no se puede hacer esto, ¿no? Señalar, por supuesto, el colegio de las hijas de quien sea. Más no fue eso lo que quiso hacer. Sí. O sea, me parece que lo que aclaró después, porque si no es repetir un error, informemos. No tenía que ver con que fuera el colegio de las hijas, sino con un dibujo que Nick había publicado en las mismas redes donde le respondió a Aníbal. Porque si no, insistimos en la teoría de que apuntaba hacia la familia y no era lo que quiso decir. Por lo menos es lo que aclaró Aníbal. Mostró el tuit al que se refería, lo subió, no borró ni el primero ni el segundo, donde muestra a qué se estaba refiriendo. No era una información confidencial. Porque no es lo mismo, porque de lo que se lo acusa es de tener información reservada, de haber averiguado a qué colegio van las hijas de Nick y apuntar a él como una amenaza personal. No, pero espera. Cuando es una información pública. Es un ministro. No, eso está clarísimo. No es un ciudadano común, por una parte. Y uno debería preguntarse si hay que seguir utilizando las redes como se utilizan. Porque esto es el barro. Es caer en el barro todos los días una discusión de este tipo. Francamente, es lamentable. Yo creo, sinceramente, que Aníbal se equivocó. Yo creo que Aníbal no puede mandar ese tuit por el lugar de poder que ocupa. Porque no es un ciudadano más. Es un ministro, es un funcionario. Pero él ya se disculpó. Lo que nosotros no podemos repetir es que fue una amenaza en lo personal, como si, porque acá está la sospecha de que él, como ministro de Seguridad, hizo una inteligencia para saber a dónde iban las hijas.
Pero mire, y mirá vos todo lo que se habilita a partir de ahí, ¿no? Porque bueno, aparece es un error político gravísimo. Aparece Mauricio Macri diciendo que no sale de su asombro. Estamos hablando de un expresidente que sí tiene denuncias muy graves por las que no ha brindado ningún tipo de explicación en la justicia todavía, y que justamente denuncias tan graves no han sido tapa de los diarios, creo, como ocurrió en este caso. No me estoy refiriendo a las escuchas. ¿Se acuerdan ustedes de los presos kirchneristas espiados, los abogados escuchados, las amenazas a Gil Carbó cuando la presionaban para que dejara el lugar de procuradora? Amenazaban con llevarse presas a sus hijas, el espionaje a la familia de Santiago Maldonado. Los escuchaban mientras estaba la búsqueda de Santiago Maldonado. Y por supuesto esto último, lo de Lara San Juan, digamos. No tiene, la verdad, cómo Mauricio Macri asombrarse de esto, tiene que explicar muchísimas otras cosas. El diario Clarín publicó los teléfonos de las hijas de Gil Carbó, los celulares. Ahora, ellos saben que va a ocurrir esto. Aníbal, que es alguien con que la verdad que le tengo admiración y cariño incluso, sabe que la política es así y que va a ocurrir eso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un ministro se equivoca tanto, no tanto profundamente? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carmela, pero se equivoca en nombrar el colegio, nombrar las hijas. En esto se equivoca. Las hijas no las nombra, está bien. No las nombra, pero dice... Lo conoces al colegio, pero tiene que ver con lo que él había publicado en las redes sociales, no con que vayan las hijas, sino con un dibujito que publicó él. De todas maneras, tampoco viene a caso si tiene o no tiene subsidio el colegio. Pero ¿por qué utilizar las redes sociales así? Estamos de acuerdo que las redes sociales, en general, solo tienden a sacar lo peor de las personas, que no es un buen medio de comunicación, muchísimo menos si vos sos un funcionario público. Por eso digo, para mí es un error político, es un error de estrategia que lo único que hace es someternos a todo este debate y obligarlo a pedir disculpas. No, se trata de a mí me parece que el mayor problema justamente habla de sobrepersonalizar las redes sociales en primer lugar y tener a un ministro que se ponga en igualdad de condiciones de cualquier civil, digamos. Por más que Nick en este caso haya dicho cualquier cosa, ¿sí? El ministro, ¿no? Como autoridad superior debería haber actuado claramente de otra forma. Ahora, estamos de acuerdo en lo que se dijo fue una barbaridad, pero de ahí a interpretarlo realmente como una amenaza o que realmente están en peligro las hijas de Nick es o antisemitismo. ¿Dónde hay antisemitismo? No, es una interpretación puramente política, muy forzada. No nos olvidemos que estamos en tiempo de campaña, en tiempo de descuento. Y fue un poco estratégico por parte de Aníbal Fernández. Sí, pero además lo que hay que pensar, me parece, ¿no? Es que justamente a lo que el tuit original de Nick, a lo que apuesta a ese descrédito de la política como una herramienta para transformar realidad, que es efectivamente lo que está ocurriendo. Entonces, de repente, caer todos en el barro, digo, colabora con esa intención. Bueno, no nos lleva a discutir lo importante. ¿Por qué una sociedad necesita que se repartan heladeras, viajes de egresados y planes? ¿De verdad piensa que la única herramienta que tiene una sociedad para igualdad o la gente tiene la misma capacidad y oportunidades? ¿Que no hay gente que necesite una atención especial? ¿Que iguale la condición de todos los ciudadanos? Porque me parece que lo que nos está hablando es de eso. Bueno, cuando se habla del debate de los viajes de egresados. Lo mismo es conocer el mar, hacer ese viaje para que por primera vez se encuentren con algo que muchos no llegan. La idea de esto de ganátelo trabajando, cosa que suena en las frases divina, muy lindo y muy digno para cualquier persona, y yo creo que el trabajo dignifica a todas las personas, encubre la idea de que no partimos todos del mismo lugar. Que no todas las personas tienen las mismas oportunidades y que el Estado es el que se tiene que ocupar de igualar esas oportunidades. La idea de la meritocracia, ¿no? Es lo que estamos discutiendo, básicamente, los dos modelos que estamos discutiendo. Vamos a compartir una serie de tweets, porque, bueno, sobre esto se dijo mucho durante la jornada y en este caso son tweets de Graciana Peñafort que apunta justamente a esto que mencionábamos. Bueno, ahí está el de Mauricio Macri, ¿no? Son varios tweets. Todos somos Nick, dice Mauricio Macri. No salgo de mi asombro. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, amenazó a Nick por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados. Ahí le responde Graciana Peñafort. Hola Mauricio, ¿sabés qué es amenazante? Que encuentren estos informes ilegales en poder de funcionarios públicos del gobierno que conducías. ¿Podrías explicar por qué tus funcionarios tenían nuestros datos de modo ilegal y vulnerando nuestra seguridad e intimidad? Primer tuit de Graciana.
Sigue Graciana Peñafort con su reporte. Ahí adjunta justamente lo que tiene que ver con esa causa, en donde, es ese solo, ok, en donde se escuchaba, como les decía, abogados. ¿Se acuerdan del espionaje en Ezeiza también? Sí, Bueno, claro, bueno, esto... filmaciones de las visitas de los familiares. Propios y ajenos. Por favor. Propios y ajenos. Infiltrados. Investigó a su hermana, la que falleció, y A María Eugenia Vidal, a Larreta, a Santilli, a su propio equipo para saber qué pensaban. Exactamente. Incluso a periodistas en el evento que se realizó aquí en Argentina. En el G20. En el G20, exactamente. Recuerdo a periodistas colegas yendo a buscar su propia ficha de investigación. O sea, no, rarísimo. De todas maneras, me Muy parece controversial. que no hay que caer en el pero Macri en esta historia, porque si no al final, de vuelta no debatimos lo importante. Sí. ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Por qué queremos un Estado presente? Bueno, ¿En qué necesitamos un Estado presente? ¿De verdad somos una Todo- nación que todo tiene la esto- movilidad social suficiente como No, para creer que no. cualquiera tiene las mismas oportunidades? No, todo esto que hacen es para no debatir esos temas, evidentemente. Bueno, entonces Sí, tratemos, concuerdo. me todo el parece que... tiempo yendo a pescar. Por eso que digo que pueden se encontrar. habilita Todo el esa tiempo. idea, Pero ¿no? acá la habilitaron desde el gobierno, digamos, desde Claro. Aníbal Sí, claro. Fernández, Claro, en un error no Sí, forzado, un habilitó error una discusión político. que no tiene nada que Porque ver. hay una idea que también a veces le ocurre a Alberto, de que son gente común, ciudadanos comunes. No Ya son le pasó a Alberto, ciudadanos esto comunes. mismo. A Alberto también le pasó. Le responden a cualquiera, atienden a cualquiera, y bueno, el resultado es este. Lo que no se discute es ese primer tuit de Nick, en donde él dice, bueno, heladeras, viajes, etcétera, todo menos trabajar, ¿no? Y me hace pensar en lo que sosteníamos la semana pasada cuando se conocían los Pandora Papers, digo, y esta mirada estigmatizante siempre hacia el pobre, a los sectores más vulnerables, y nunca hacia los grandes evasores, los grandes grupos concentrados de la economía que sortean, y muy bien, la posibilidad de pagar impuestos, por ejemplo, para que otras personas tengan posibilidades de estudiar, de trabajar y no Un necesiten salario digno, justamente si de no se tanta quedaran con asistencia. toda la ganancia, por ahí Generarán los salarios trabajo. serían mejores. Generarán trabajo, ¿No es cierto? exactamente. Bueno, fíjate digo, que- la mirada condenatoria ya naturalizada siempre hacia el Exactamente, pobre. siempre les regalan heladeras. No es imprescindible tener una heladera. No, te la regalo. Nick habla del trabajo. El gobierno habla todo el tiempo del trabajo. Dice que no habla del trabajo del futuro, habla todo el tiempo del trabajo el gobierno. Está hoy al mediodía en la reunión de Sí. empresarios. ¿De qué se habló? Del trabajo. De generar trabajo. De generar trabajo en las mejores condiciones. Sí. Por lo tanto, ya Pero siempre hay un sesgo texto clasista en todas, ese- yo te digo la verdad. de ese Twitter ya es falso. El escándalo de los viajes de egresados, ¿sí? Cuando nadie se rasgó las vestiduras por el previaje que le da posibilidad de vacacionar a toda la clase media. ¿De qué estamos hablando? Claro. Un pibe que se deslomó para terminar el secundario, porque estamos hablando de que le estamos discutiendo a los defensores de la Sí. educación. Un pibe que terminó el secundario, ¿no se merece un viaje de egresados? Obviamente. ¿No que se sí. lo ganó? Obvio, bueno. Bueno, ¿no es un incentivo al turismo? ¿No Pero- es guita que va a quedar en la provincia? Bueno, ahora, si vos te pagás el previaje para ir, porque sos de clase media, para irte de vacaciones, está bien. Esa es plata Obvio. bien invertida. Obvio. Entonces, me parece que hay que ir un poquito más a fondo conceptualmente. Por esto mismo que vos decías. Por lo mismo porque la evasión no genera escándalo. La corrupción es terrible. Los planes son terribles. Y la evasión, bueno, es una picardía. Pero eso es porque Es muy- siempre se discute la pobreza, pero nunca se pone en discusión la La redistribución de riqueza, la riqueza. claro. Esto Claro. es así. A ver, cuando sale la investigación de los Pandora Papers, un dato trascendental que tendría que haber sido la noticia de la semana es que Argentina, dentro del ranking de los países con mayor cantidad de beneficiarios finales dentro de las sociedades offshore, está tercero. Es potencia. Es potencia, Es potencia. Bueno, digamos. pero no hay una idea, me parece, y lamentablemente, de discutir la riqueza, ¿no? Me parece que estamos siempre discutiendo la pobreza, incluso hoy. Estamos hablando de la pobreza. Digo, en agenda gubernamental. Porque No estamos justamente discutiendo la idea riqueza. de que el que es pobre es porque no trabajó lo suficiente y el que es rico es porque trabajó mucho. Y eso esconde un montón de desigualdades estructurales de las que se tiene que ocupar el Estado y toda la sociedad. Y el nivel de endeudamiento también. Sí, bueno. Igual fíjate cómo cambia el eje incluso en el periodismo. Estamos hablando del tuit en lugar de hablar No, claro. de cómo se forma Ese la es el riqueza error en la político de Argentina. Aníbal. Bueno. ¿Cómo se forma la riqueza en la Argentina? ¿Qué significa la plusvalía hoy en el mundo entero? ¿De qué hablaron hoy los empresarios en el almuerzo? ¿Qué pidieron, entre otras cosas? Suspender la indemnización. Claro. No quieren ni indemnización La ni doble- doble La doble suspensión de indemnización despidos. o Sí. doble indemnización de despido. Están ¿Para, más que para nada, qué? sí. Para Flexibilizar condiciones para poder laborales. echar gente, flexibilización. Entonces, siempre se está hablando
desde el lado de criminalizar al laburante. Es increíble. Al mismo tiempo que se habla del trabajo Increíble. digno, ¿no? Al mismo tiempo que se habla del trabajo digno. Vamos Exactamente. a hablar de lo que pasó el fin de semana largo, ¿les parece? Porque se movilizaron, bueno, millones de argentinos y fue la mejor temporada después de muchísimo tiempo. Lo vemos. Mucha gente está aprovechando este fin de semana extra largo del mes de octubre. Voy a viajar a San Miguel de Tucumán. A Corrientes. Hacia Salta. Mucha gente, la verdad, a gusto ir a los locales y ver que estaban todos llenos, viste, la verdad, muy contenta. La gente viene al puerto en búsqueda del pescado fresco. Yo creo que está accesible. Sí, igual la situación es difícil para todos después de la pandemia. Más de 4.200.000 turistas, 23 provincias del país con arriba del 85% de ocupación. Si tomamos el parámetro del último año sin pandemia, que fue el 2019, esto implica respecto del mismo fin de semana 55,7% de aumento. Mira, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Fue el destino turístico más elegido del país y eso, la verdad que para nosotros es laburo, ¿no? Es trabajo para los marplatenses, así que esa es la clave. Creo que el esfuerzo que se hizo durante todo este año y medio generó tener la ciudad preparada para estos últimos fines de semana. Este fin de semana ha sido tan bueno y ha superado las expectativas. Durante todas las vacaciones de invierno de este año, que fueron 15 días, recibimos 169.000 turistas. Y solo en 4 días, este fin de semana, 160.000. Teníamos una expectativa enorme, pero la verdad que tanto con previaje como con el fin de semana, hay que ser sinceros, desbordó más de 4 millones de argentinos viajando por todo el país, un movimiento estimado por el sector privado, por la CAME, más de 17.000 millones de pesos. Imagínate lo que es eso para tantas pymes que son de familia y que estaban esperando que llegara esto, que veníamos hablando nosotros de la reactivación, que ya estaba, que veíamos los indicadores. Bueno, ahora la reactivación está empezando a llegar al bolsillo de la gente. Un momento bisagra desde lo sanitario y se notó, me parece, este fin de semana largo porque había muchas ganas de salir, pero además estaban predispuestas estas herramientas. Brana Salomagno nos va a tirar algunos números. Y aquí se beneficiaron todos también, aquellos intendentes o aquellos gobernadores que son de la oposición se benefician con estas herramientas para incentivar el turismo y eso creo que quedó bastante claro. Mucho de aquí tiene que ver con el previaje. Nasa, ¿qué números tenemos? Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, este fin de largo viajaron 4.273.500 turistas y excursionistas. Se gastó más de 17.000 millones de pesos. Es la cifra más importante de la última década, ¿sí? Claro. Hablando de feriados largos, se ha gastado por persona más o menos 2.700 pesos por día. E importante esto, ocupación plena directamente en Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Chubut, Catamarca, Corrientes y Misiones, ¿sí? Es decir, tenemos que hablar de un fin de semana desde lo turístico. Sí, exitoso. Y de un plan federal exitoso. para Sí, todas claro. las provincias. Qué importante que no estuvo concentrado en un solo lugar. Sí, pero importante esto para el sector turístico que ha tenido un descenso en la ocupación hotelera en el peor momento de la pandemia que perforaba el 60%. Muchas empresas, por supuesto, que tuvieron que cerrar. La ayuda por parte del Estado no terminaba siendo suficiente porque era un sector que directamente no funcionaba. O sea, imagínate el nivel de la dimensión, ¿no? Que significa justamente para las pymes alrededor del país hablar de un fin de largo con semejante magnitud y lo que viene a partir de noviembre con el previaje. Ya van más de justamente casi 20.000 millones de pesos gastados en este programa, de los cuales el 50% se dedica justamente solo a noviembre. Así que imagínate. Y el sector del turismo, hotelero y demás, hay que decir, venía golpeado incluso desde antes de la pandemia también. Era un sector que no venía muy bien, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que no consiguen personal? Esa es una hermosa pregunta. ¿Quién no consigue personal? Dicen que no consiguen. Por las condiciones de trabajo. Personal, claro. Por la precarización. Para ¿En qué atender condiciones? restaurantes, dicen que no consiguen. Bueno, hoy justamente estaba leyendo notas publicadas tanto por Clarín como por Infobae diciendo que bares y restaurantes no estaban consiguiendo personal para trabajar, como promoviendo esta idea de que el argentino no quiere laburar, quiere vivir más de otra cosa, por eso es necesario traer gente de afuera. Porque están ofreciendo salarios muy bajos. Condiciones precarias. Condiciones muy precarias. Sí. Aprovechando el tiempo que, bueno, que es verdad que la pasaron muy, muy mal. Sí.
y entonces no ofrecen un salario digno. Pero incluso no lo ofrecen, ofrecen pura precariedad. Y encima dicen, no, la gente no quiere trabajar. No, no es que no quiere trabajar, es que mucha de esa gente se reubicó. No acepta también las condiciones, digamos, que un bar o el sector gastronómico, no quiero generalizar, pero sí, digamos, hay una gran parte del sector gastronómico que si te tienen que despedir en un segundo te despide, que te contrata por una función y terminás haciendo varias por el mismo sueldo, que no se actualiza, que es de manera informal y nadie Creo que todos quiere hemos visto eternas colas cuando se pide por un puesto de trabajo en cualquier lugar, enseguida se arma una cola larga, entonces lo que está fallando es otra cosa justamente y debe tener que ver con las condiciones. La precariedad. Habría que chequear. Pero las mismas notas que publicaban hoy los diarios decía que se ofrece un sueldo de entre 20 y 25 mil pesos por entre 10 y 12 horas diarias con un franco semanal. No lo inventé yo, estaba en el diario. El sector de la gastronomía es uno de los que más porcentajes de informalidad tiene. Claro. Digamos. Entonces, no, claramente nadie va a querer trabajar en esas condiciones. Pero bueno, vuelvo a decir esto, está esta idea instalada de que el argentino no quiere, entonces es necesario llamar a alguien de afuera que sí quiere trabajar porque está en una situación de emergencia, porque viene en una situación peor. Entonces, esta idea de contratemos extranjeros porque es mejor. No deja de ser un abuso. No es así, no deja de Yo ser creo que un de todas abuso, maneras, por supuesto. en estas circunstancias, si funciona el plan de puente, como se le llama este plan para convertir los planes sociales en trabajo, si se pudiera complementar este tipo de salarios con un plan como para que el salario llegue por lo menos un salario mínimo, ¿no? Estamos hablando de 30, 32 mil pesos, me parece que puede ser un incentivo también inclusive para muchos restaurantes que yo entiendo, se están recuperando, les da miedo emplear gente por ahí o no pueden invertir en este momento hasta que la recuperación sea total, están recuperando lo que perdieron en un año, entonces me parece que ahí puede haber una especie de maridaje. Cuando uno presta atención, ¿no? Son todas puntadas que conducen a lo mismo. El problema son los trabajadores, no quieren trabajar. ¿Por qué no quieren trabajar? Porque tienen la asistencia del Estado, prefieren quedarse con un plan. Además, tomar a un trabajador de manera formal es caro, dice Lilita Carrió. Tuvo un mes a una trabajadora, me gustaría ver los números, ¿no? Y la tuve que indemnizar por un mes y me salió demasiado caro. Y hay que eliminar la indemnización. Contador, que son todas porque no funciona así. Que se dan elaborando un mismo discurso. Y no hay que dejar de tener en cuenta que durante la pandemia lo que ocurrió fue que se profundizó la inequidad, es decir, aquellos que más tienen más y son cada vez más los que menos tienen. Así que bueno, es un tema interesante. Hoy estuvo reunido el presidente con diferentes empresarios muy importantes de diferentes sectores de la energía, sectores del petróleo, sectores, ahí estamos viendo la fotografía de la alimentación. Yo no sé cuándo las empresas van a tener mujeres al frente, porque estoy segura que tienen muchas mujeres capaces. Ahí son todos hombres. Ahí no hay nadie, ni por el gobierno ni por las empresas, ninguna mujer, no hablemos de diversidad en la mesa. Pero bueno, son representantes, NASA, de diferentes sectores muy importantes de la economía. Se hablaron de diferentes temas. Exactamente. Bueno, estamos viendo ahí en pantalla a Bulgeroni, representante de Pan American Energy, Eurnequian, ¿no? Corporación América, Midlim, Pampa Energía, algunas instituciones privadas que conocemos. Bueno, también Francisco de Narváez, representante del grupo de Narváez. Juan Martín de la Serna, nada más y nada menos que el representante de Mercado Libre. También estuvo Alejandro Simón, representante del grupo Sancor Seguros. Dos temas en principal. El primero, justamente la creación de empleo, ¿no? Cómo pensar estrategias para poder generar empleo genuino que tengan el visto bueno de los empresarios, del gobierno, pero también y más que nada de los sindicatos. Me parece que ahí hay un punto fundamental. Y segundo, que es el tema que atraviesa, más allá de la pandemia, 2020 y 2021, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Digamos. Ahora, ahí dijeron que era al 2022, pendientes. que iba al 2022 el acuerdo. Esto es lo que se dijo en la reunión. Ahora, ¿cómo se puede hacer un acuerdo si no se integra a la oposición para que la oposición acompañe eso? Y no es un tema del gobierno, la oposición no quiere integrarse a ningún tipo de discusión. A ver, entonces, ¿cómo se puede pensar en un acuerdo que solucione realmente el tema de la deuda si la oposición se opone? Quien lo creó se opone. La oposición que debería estar cumpliendo otro rol en este momento porque fue justamente la que contrajo la deuda, ¿no? De la manera en que la contrajo. Pero hay silencio. Dicen que algunos de los empresarios están molestos también con este rol de la oposición con respecto a la deuda. Claro, porque lo que pasa es que hay como mucho silencio dentro de la oposición, ¿no? A la hora de hablar sobre el Fondo Monetario. Por supuesto, muchas quejas, pero nadie asume la responsabilidad, ¿no? De haber integrado al gobierno que justamente endeudó al país por más de 45.000 millones
millones de dólares y no hay, digamos, representantes que presenten soluciones firmes respecto de cómo llevar adelante este acuerdo. Ya el gobierno dijo que el año que viene no va a poner un peso, un dólar mejor dicho, en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que son 20.000 millones de dólares lo que debería abonarse en 2022 al organismo. Pero sí busca antes del primer trimestre de 2022 llegar a un acuerdo que obligatoriamente pase por el Congreso para que no suceda lo mismo que ha pasado en el gobierno anterior, que es, bueno, de manera discrecional decidimos el futuro económico de la Argentina sin consultar. Y Guzmán está negociando, estamos viendo ahí las imágenes justamente con el Fondo Monetario Internacional. Una buena noticia, dicen, es que Kristalina Georgieva justamente seguirá en el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que la negociación se viene llevando adelante con ella. ¿Qué significa que esté confirmada ella? Es algo que es una duda, no sé qué significa exactamente. Significa, a ver, Kristalina Georgieva estaba siendo investigada tanto por el directorio del fondo como por una firma de abogados estadounidenses que se llama Wilmer Hay, porque durante su gestión dentro del Banco Mundial 2017-2019 se le acusa de haber manipulado un ranking que justamente realiza el Banco Mundial, un ranking que se llama Doing Business, y lo que hace es posicionar a los países que integran ese ranking. Bueno, cuanto mejor posicionado estés, más posibilidad de inversiones tiene ese país, es como más terreno fértil para poder generar inversiones, crecimiento económico, negocios con empresarios y demás. Bueno, de lo que se lo acusaba, al menos hasta ahora, a Kristalina Georgieva es que mientras estuvo en el Banco Mundial manipuló ese ranking para favorecer a China. Bueno, esa investigación ya se cerró, al menos por ahora, y el directorio del fondo determinó que no había pruebas concluyentes determinantes para que Kristalina la avaló, la dejan en el puesto. La monitorea. Obvio, la van a monitorear. De hecho, que la posición política de Kristalina Georgieva queda medio débil. Hay que empezar a mirar cuáles son, de manera, en términos geopolíticos, los aliados y los enemigos, si querés, de la economista búlgara. Por un lado, Europa, incluso Argentina. Argentina, obvio que le conviene que se quede Kristalina porque está con ella llevando adelante el acuerdo. África, y bueno, vuelvo a decir esto, China también, Rusia. Bueno, diversos países han apoyado a la funcionaria, pero, por ejemplo, dos potencias económicas muy importantes como es Estados Unidos y Japón, han mostrado una postura un poco más distante, ¿sí? Y hay que recordar que Estados Unidos tiene la mayor participación dentro del organismo, así que la van a monitorear. ¿Cuándo se supone, Nazarena, que podrían ser, cuáles podrían ser los plazos, ¿no? Para que finalmente Argentina arribe a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No sabemos muchos, por ejemplo, sobre la discusión de las tasas, que es una postura que Argentina viene defendiendo más allá de las fakes que circularon en la semana y que se encargó de desmentir el propio gobierno. A ver, el plazo límite es primer trimestre de 2022. Antes de eso, el acuerdo tiene que estar realizado porque justamente lo que... ¿Te acuerdas? Hace un tiempo habíamos hablado de que el Club de París le había concedido un plazo un poco más amplio para poder abonar la deuda que se tenía con el organismo, pero a cambio tenía que tener un acuerdo justamente antes del primer trimestre con el Fondo Monetario Internacional. Así que primer trimestre de 2022, que es incluso el plazo, digamos, el tiempo en el que se estima que finalmente va a estar el acuerdo, es el tiempo límite para que Argentina pueda llegar, a estrecharse la mano con el Fondo Monetario. Y bien vos decías, Feli, el tema de la reducción de las sobretasas justamente en los intereses que se le cobra a Argentina por este préstamo tomado es un tema muy importante. Bien. Nos vamos. Sonó la alarma porque nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Gracias por estar acá. Gracias, Carmen. Gracias, Osvaldo. Gracias, Nasa, por quedarte. Muy interesante escucharte. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente aquí a la hora 19 con Televisión Pública Noticias.